Buenos días a todos y a todas. De verdad, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las personas que han querido acompañarnos hoy en un día tan importante. Me acompañan en la mesa la presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría, Macarena González. Muchísimas gracias, Macarena. Y dos personas que tienen mucho que ver con que hoy estemos aquí, que son los dos autores del libro. Víctor Manuel García Nieto y José Cristóbal Paniagua Marrero, autores ambos de este magnífico libro. Lo cierto es que la presentación de este libro en este Salón Noble del Cabildo Insular de Tenerife tiene que ver mucho con esta conmemoración de estos 125 años de historia del Hospitalito de Niños. Hay lugares que forman parte de la historia de la ciudad y de nuestra isla, no solo porque sus paredes, sino porque todo lo que han significado para miles de personas. El Hospitalito de Niños de Santa Cruz de Tenerife es, sin lugar a dudas, uno de esos lugares. Hoy presentamos Los dos Guigú, un libro que nos permite mirar atrás y comprender la enorme huella que dejó este centro y que sigue dejando este centro en la vida de Tenerife y de Santa Cruz durante más de un siglo. Son 125 años ya de una historia ligada al cuidado de la infancia, de la solidaridad y a una manera profundamente humana de entender la medicina. Todo comenzó a principios del siglo XX, en 1901, cuando el doctor Diego Guigú y Costa impulsó un hospital pensado específicamente para atender a los niños y niñas, algo absolutamente innovador. Innovador para aquella época. Aquel proyecto, levantado gracias también al apoyo e implicación de muchas personas de Santa Cruz, se convirtió en un símbolo de compromiso social y de atención a quienes más lo necesitaban. Con el paso de los años, el Hospitalito fue creciendo junto a la ciudad. Se amplió, incorporó nuevos servicios, nuevos profesionales y nuevas formas de atender a la infancia. Y tras el fallecimiento de su fundador, fue su hijo, Diego Matías Guigú Costa, quien tomó el relevo para continuar con ese legado. Un legado familiar, sanitario y humano que hoy sigue siendo referente y recordado con enorme cariño por tantas generaciones de tinerfeños y tinerfeñas. Porque todos conocemos a alguien que pasó por allí, una madre, un abuelo, un vecino, un familiar, yo misma, es mi centro de salud. El Hospitalito forma parte de la memoria sentimental de Santa Cruz y también representa una etapa fundamental en la evolución de la atención sanitaria en Tenerife y en Canarias. Este libro no solo recupera fechas, acontecimientos, sino que recupera historias de vida, recuerdos y emociones. Nos ayuda a entender cómo un pequeño hospital llegó a convertirse en un referente para tantas familias y un espacio profundamente querido por la ciudadanía. Y precisamente por ese enorme valor histórico, sanitario y humano, el Cabildo de Tenerife ha querido implicarse activamente en la difusión de las actividades conmemorativas del 125 aniversario del Hospitalito. Lo hacemos porque creemos que preservar esta memoria colectiva también es una forma de cuidar de nuestra identidad como isla y de reconocer a quienes dedicaron su vida al bienestar de los demás. Además, esta conmemoración pone en valor el papel pionero que desempeñó el Hospitalito en la atención pediátrica en Canarias, su contribución histórica a la salud infantil y el compromiso social que representó durante décadas para miles de familias. También nos permite recordar cómo Tenerife ha sido capaz de avanzar y convertirse en un referente en la atención sanitaria, en la innovación médica y con un compromiso con una sanidad más cercana y humana. Quiero invitar a toda la ciudadanía a participar de las actividades conmemorativas que se han preparado con tantísimo cariño durante estos días. Será una oportunidad para reencontrarnos con una parte importante de nuestra memoria colectiva, para conocer mejor el legado del Hospitalito
y para rendir homenaje a quienes dedicaron su vida a cuidar a los demás. Porque recordar al Hospitalito también es recordar lo mejor de nosotros como sociedad, una sociedad solidaria, cercana y comprometida con las personas. Quiero felicitar a los autores de esta publicación y a todas las personas y entidades que lo han hecho posible. Gracias por ayudarnos a conservar la historia que merece seguir siendo viva durante muchas generaciones. Así que muchísimas gracias a los dos autores, tanto a Víctor Manuel como a José Cristóbal, por el gran legado que nos están dejando con este magnífico libro. Buenas tardes. Excelentísima presidenta del Cabildo de Tenerife, autoridades, compañeros y compañeras de la Sociedad Canaria de Pediatría, señores y señoras. Es para mí un honor y una satisfacción dirigirme a ustedes en este acto como presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría para presentar una obra que trasciende los límites de un libro para convertirse en un testimonio vivo de nuestra historia. El libro Los dos Guigús, en el 125 aniversario de la Pediatría de Canarias, es mucho más que una publicación. Es la memoria colectiva de una especialidad médica que desde sus orígenes ha puesto en el centro de vocación lo más sagrado, la salud y el bienestar de la infancia. 125 años no son una cifra, son generaciones de médicos, de familias, de niños que crecieron gracias al compromiso de quienes eligieron esta noble rama de la medicina. Esta obra nace del esfuerzo y la dedicación de dos personas a quienes hoy debemos reconocer públicamente. Al doctor José Cristóbal Paniagua, mi más sincero agradecimiento por su contribución y su empeño en preservar y divulgar esta historia que nos pertenece a todos. Y al doctor Víctor García Nieto, permítanme dedicarle unas palabras especiales. Quienes lo conocemos, sabemos que hay personas cuyo valor no necesita proclamarse en voz alta, porque se hace evidente en cada acto, en cada publicación, en cada generación de profesionales que ha tenido el privilegio de aprender de él. El talento de un hombre humilde es como una joya escondida. Trabaja en silencio, pero su brillo es tan inteligente que termina iluminando a todos. Víctor, gracias por este faro permanente para la pediatría de Canarias. Quiero asimismo expresar nuestra más sincera gratitud a la excelentísima señora presidenta del Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife por haber tenido la generosidad de prologar esta obra. Que la máxima representante de nuestra institución insular preste voz a un libro sobre la historia de la pediatría canaria no es un gesto menor. Es un reconocimiento institucional que nos honra profundamente y que subraya el valor de presentar la memoria de quienes han dedicado su vida al cuidado de la infancia en estas islas. No podemos dejar de mencionar al doctor Justo Hernández, profesor de Historia de la Medicina, cuya vinculación con esta historia viene de lejos. Hace 25 años, con motivo del centenario del Hospitalito, tuvo también la generosidad de prologar 100 años de pediatría en Tenerife, obra que supuso un hito de la recuperación de nuestra memoria pediátrica. Que hoy vuelva a acompañarnos prologando este nuevo libro es una muestra de coherencia intelectual, de rigor académico y de un compromiso sostenido con la historia de la medicina de Canarias. Doctor Hernández, gracias por ser, una vez más, custodia de nuestra memoria. Quiero también expresar el más sincero agradecimiento al excelentísimo Cabildo Insular de Santa Cruz de Tenerife por hacer posible de manera concreta y generosa que este libro llegue hoy a nuestras manos. Su colaboración en la impresión de esta obra es un gesto que habla de la institución comprometida no solo con el presente de nuestra tierra, sino también con la preservación de su memoria y patrimonio. Señoras y señores, los invito a la lectura de esta obra en el descubrimiento de nuestra historia común y en celebración de los 125 años de la pediatría, que sigue hoy, más que nunca, mirando hacia el futuro, porque los niños y las niñas son nuestro futuro. Muchas gracias. Un día tal y como hoy, la capital tinerfeña se vestía de gala para un acontecimiento que habría de transformar de manera imperecedera la historia social y médica de nuestro archipiélago. Con la presencia ineludible de las autoridades locales y de forma muy significativa con el arrope del público, se inauguraba el Hospital de Niños de Santa Cruz de Tenerife. Aquella institución, que el afecto popular bautizó como el Hospitalito, no era un edificio más en el entramado urbano, era la obra magna, el sueño de vanguardia y el testimonio vivo del doctor don Diego Guigú y Costa. La inauguración de aquel centro supuso uno de los hitos sociales más formidables de la época en Canarias, pero por encima de todo proyectó el dinamismo, la tenacidad y la estatura profesional de un hombre nacido en el Puerto de la Cruz. Hoy, al volver la vista atrás hacia esa trayectoria centenaria, podemos afirmar sin ambajes que el doctor Guigú y Costa es el profesional más completo que ha dado la pediatría canaria. Su figura no solo destaca por una categoría científica incontestable, sino por una elevadísima condición humanista e intelectual que guió cada uno de sus actos. El verdadero quehacer médico del doctor Guigú se desarrolló bajo los estrictos rigores del respeto, la abnegación y un espíritu de servicio continuo. Un comportamiento pleno de valores éticos que, en última instancia, consiguió elevar la pediatría canaria hacia un auténtico siglo de oro.
Para comprender la magnitud de su obra, resulta indispensable detenerse en el término humanismo. Cuando trasladamos este concepto al ecosistema de la medicina, el humanismo nos conduce de manera inexorable hacia lo humanitario, aquello que mira por el bien del género humano, lo benigno, lo caritativo y muy especialmente aquello que tiene como finalidad aliviar los efectos de las calamidades de las personas que lo padecen. Fue precisamente esta dimensión humanitaria la que alimentó la honda preocupación social del doctor Guigou. Y recordaros simplemente que nos situábamos ante una bisagra de siglos donde la sociedad canaria adolecía de un sistema educativo robusto y carecía de estructuras que garantizasen la equidad. Esta sensibilidad por la infancia desvalida no era un fenómeno aislado, sino que sintonizaba con las corrientes europeas más avanzadas. Los médicos de la época, y muy especialmente los pediatras imbuidos en el espíritu regeneracionista, entendieron que su diagnóstico no debía limitarse a la consulta, sino influir en el terreno político y social para extirpar las llamadas enfermedades sociales. Su compromiso se tradujo en una prolífica labor divulgativa, cuyo máximo exponente fue su obra de 1907, que lleva por título Los niños canarios, ensayo de higiene regional infantil consagrado especialmente a las madres de familia. Si analizamos la historia internacional, los hospitales infantiles especializados nacen al calor de la Revolución Francesa. Así nació en París en 1802 el Hospital de los Niños Enfermos, el primero del mundo, y en España este movimiento se retrasó hasta 1878 con la apertura del Hospital del Niño Jesús en Madrid. Y es aquí donde reside uno de los mayores méritos de la medicina canaria. Gracias a la visión indomable del doctor Guigou y al apoyo inestimable de la comisión presidida por doña Carmen Monteverde de Hamilton, el Hospitalito de Santa Cruz de Tenerife se convirtió en el tercer hospital pediátrico fundado en toda España, solo por detrás de los de Madrid y Barcelona. Canarias no se limitó a seguir el rastro de la modernidad, sino que se colocó a la vanguardia misma de la nación. Convencido de las teorías higienistas decimonónicas, el doctor Guigou sabía que la salud del niño dependía del aire que respiraba y del entorno en el que crecía. Por ello, combatió con fiereza e indolencia de las autoridades locales a través de la prensa, denunciando deficientes condiciones sanitarias en Santa Cruz con artículos verdaderamente punzantes. No se quedó en la queja, propuso activamente la creación de plazas, calles adecuadas para los juegos higiénicos y, de forma muy destacada, impulsó el proyecto del Gran Parque Arbolado para la ciudad, entendiendo que la naturaleza urbana era un requisito indispensable para el correcto desarrollo de la infancia desfavorecida. En conclusión, y para terminar, la vida de don Diego Guigou y Costa desborda por completo los márgenes de la práctica clínica convencional. Fue un científico riguroso, pero también un dinamizador cultural, un ensayista, un político comprometido y un divulgador incansable. Toda su existencia fue la encarnación perfecta de una cosmovisión médica donde la ciencia y la cultura se funden en el respeto absoluto al ser humano. Pero no quiero finalizar mis palabras sin hacer un merecido homenaje a un pediatra que, al igual que el doctor Guigou, entendió que nuestra ciencia no es nada si no está impregnada de un profundo humanismo. Un compañero que ha dejado un vacío inmenso en la pediatría canaria tras ser jubilado. Querido maestro, una vez me dijiste en un despacho del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria que don Diego Guigou fue el mejor de entre todos nosotros. Pero yo me atrevo a decir hoy que si don Diego fuese coetáneo suyo, dudaría de estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Me voy a emocionar antes de tiempo. Excelentísima presidenta del Cabildo, autoridades, miembros de la familia Guigou que nos honran con su presencia, eminentes pediatras del Hospitalito, habéis sido unas grandes personas y unos grandes médicos, señoras y señores. Voy a hablar de los niños, tema del que os parecerá raro y fuera de lugar, en una sesión dedicada a conmemorar uno de los aniversarios de la creación de este gabinete y a dedicar un recuerdo de la gloriosa victoria por nuestros antepasados obtenida. Con estas palabras, Diego Guigou expuso el día 26 de julio de 1900, poco más de un siglo después de la victoria de la isla sobre Nelson, a la sociedad de Tenerife representada en el gabinete instructivo, un proyecto que había ido madurando meses atrás. Seguramente ante la visión de las penalidades y sufrimientos que pasaban los niños de la isla, especialmente las familias menos acomodadas. Hombre decidido, expuso que la ciudad necesitaba un hospital general que cuidara a sus hijos cuando estuvieran gravemente enfermos, lujo que, como ya se ha dicho anteriormente, solo podían permitirse dos ciudades, Madrid y Barcelona. Había en España, es verdad, otros hospitales infantiles, pero
temáticos, como el de Valencia. ¿Recuerdas el cuadro de Joaquín Sorolla, en la Tristerencia, en la que se veían pues, unos niños con signos residuales de poliomielitis? Y el Sanatorio Marino de Santa Clara en Chipiona, Cádiz, para niños escrofulosos, es decir, niños con tuberculosis, promovido por el gran pediatra Manuel Tolosa Latour. Sigue el discurso de don Diego, que se ha reproducido en el epílogo del libro, al final del libro. Son los niños, esta es una frase que hemos repetido mucho, son en fin los niños como las flores. Unidas a la planta en que nacieron viven lozanas. Separadas del amparo de sus madres, los niños como las flores se marchitan. Aunque se les coloque en ese vaso de agua fría que se llama beneficencia, en el que se penetra por un aparato giratorio muy propiamente denominado en el país torno, porque en él se trunca, se rompe y se deshace para siempre el nudo que unía a la madre con el hijo. A continuación, el doctor Guigú empezó a razonar su proyecto y continuó su disertación. Los niños pobres, precisamente aquellos cuyas madres han salido a cumplir con sus deberes, se hallan en muchos casos desprovistos de todo auxilio e imposibilitadas de prestársela hasta la misma beneficencia domiciliaria. Y cuenta el caso de una mujer con una niña de 16 o 17 meses con una inflamación de rodilla que tenía que operarse y no había dónde operar a la niña. Entonces de ahí va surgiendo el concepto y la idea del hospitalito. De aquí mi idea, el proyecto de crear un hospital de niños del que después de todo ninguna capital de la importancia que hoy tiene Santa Cruz debe carecer. Hay una cosa que quizás se ha difundido poco, pero hay que decir que tenían claro que tenían que ser gratuitos los servicios facultativos, ya se fue durante mucho tiempo. Y desde luego considero inútil indicar que así serán los míos, aunque poco valgan, pero es que además cuento con los de algún otro entusiasta compañero y con los de entendidos practicantes que gustosos se ofrecen a prestarlos. El centro debe costearse con las aportaciones de las familias con recursos y del ayuntamiento con una cantidad, aunque sea equivalente al sueldo de un empleado de inferior categoría. Lo demás, ya lo saben, y ya se ha dicho, se creó la Asociación Caritativa de la Infancia y 10 meses después, casi tal día como hoy, hace 125 años, se abrió el Hospitalito y durante 80 años fue el único hospital específicamente pediátrico de las islas, incluida Gran Canaria. Hace 25 años fui miembro del comité organizador creado por la Sociedad Canaria de Pediatría, que estuvo destinado a conmemorar el centenario del Hospitalito junto a nuestro querido y recordado doctor Jaime Chávez, el doctor Doménech y la doctora Rosa Gloria Suárez. Entonces se editó el que para mí es un libro magnífico y además quedará para siempre 100 años de pediatría en Tenerife, con la colaboración del excelentísimo Cabildo de Tenerife. 25 años después he tenido el honor de ser miembro de nuevo del comité organizador de los 125 años del Hospitalito y yo insisto en que este recuerdo que hacemos hoy y que haremos el jueves, pues es necesario, puesto que con el paso del tiempo las cosas se olvidan y este hecho singular debería perdurar en la memoria de la ciudad. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento a los demás miembros del comité organizador actual, de nuevo Rosa Gloria Suárez, la presidenta de la sociedad, Macarena González, el imprescindible y animoso Pedro Rodríguez, que ha sido fundamental, y mi propia hija Victoria. Nuestro agradecimiento al grupo que dirige el Cabildo, especialmente a Constantino Luis González, que ha sido fundamental en este proyecto. El libro que presentamos se refiere a los dos Guigús, como ya se ha dicho, padre e hijo, que dirigieron el Hospitalito, sumando el tiempo de ambos, durante 3/4 de siglo. 2 personas especiales, grandes médicos, y que los niños de Tenerife tuvieron la gran fortuna de contar con ellos, como aquella niña que fue enviada de Fuerteventura con un alfiler en el bronquio izquierdo. Y el doctor Guigú tenía un broncoscopio que no lo había usado nunca y, por supuesto, que sacó el bronquio, el alfiler. La lectura de ese artículo que hemos recuperado para la revista Nuestra Canaria Pediátrica es emocionante. En el libro pues, se cuentan muchos datos de la biografía del doctor Guigú, como ha dicho el doctor Paniagua, y el que les habla en este momento pues, ha escrito los capítulos dedicados a Diego Matías, es decir, el hijo, que vivió el periodo de apogeo, el periodo importante de apogeo del Hospitalito.
Hay que decir que el declive de este último llegó cuando se crearon los servicios de pediatría de los hospitales Nuestra Señora de Candelaria, mi hospital, y el Universitario de Canarias. Es decir, hubo un momento en que en esta isla teníamos 3 servicios de pediatría. Pero de todos modos, tal era el cariño que tenía la población por el hospitalito y la actividad de sus profesionales que vamos a honrar el jueves, que aún pervivió 3 décadas más. En 4 capítulos del libro esbozamos la biografía de Diego Matías Guigú, que nació en Santa Cruz el 1 de mayo de 1901, en la casa familiar sita en la parte alta de la calle del Castillo, en los aledaños de la Plaza Weiler. Curiosamente, su nacimiento ocurrió el mismo mes en el que se inauguró el Hospital de Niños. En otro capítulo hemos recogido lo que dijeron sobre él, especialmente en prólogos, insertos en sus libros, y otros textos como el que escribió su hijo Carlos. Volviendo a su biografía, como tantos estudiantes canarios, yo soy de la primera promoción de la Facultad de Medicina, pero hasta la promoción mía tenían que ir los alumnos que querían ser médicos, tenían que ir, y especialmente la mayoría iban a Cádiz, donde había estudiado su padre y su tío Diego Costa Izquierdo. Una vez obtenido el título de médico en 1925, a los 24 años volvió a Tenerife, dispuesto a convertirse en el epígono de su padre y a continuar su ingente obra. En 1926, es decir, un año después, fue nombrado médico honorario y gratuito de los establecimientos insulares de beneficencia con destino a la Casa Cuna y posteriormente, por concurso, jefe de los servicios de pediatría de la beneficencia insular. Un hecho de singular relevancia y que además nos une a muchos de los pediatras que estamos aquí es que fundó la Sociedad Canaria de Pediatría en el año 1961, de la que fue su primer director hasta 1976. En 1963, a la muerte de Isidoro Hernández, fue nombrado director de la Escuela de Puericultura y fue secretario de la Real Academia de Medicina de Tenerife entre el año 47 y el año 70. Carlos Guigú Fernández, en el libro antecitado, 100 años de pediatría en Tenerife, escribió que Álvaro Foronda decía que padre e hijo eran 2 Guigús de primera división, y de donde hemos extraído parcialmente el título del libro, los 2 Guigús. Vamos a terminar con una anécdota poco conocida, recogida en uno de los capítulos dedicado a Diego Matías Guigú. El año 1938 llegó a Santa Cruz el nuevo gobernador civil de la provincia, Vicente de Sergio Orbaneja, médico de profesión. En el capítulo del libro Los Poncios, en el capítulo dedicado al camarada Orbaneja, es decir, el que era el gobernador civil, el periodista Gilberto Alemán se despachó a gusto, escribiendo que fue el más extraño y prepotente de los mandones enviados desde Madrid en los últimos 50 años para gobernar las islas. Y es que, por razones poco claras, mandó a encarcelar a Diego Matías Guigú en la célebre prisión santacrucera de Faifes. En el texto exponemos las posibles causas que su propia esposa desconocía cuando la entrevisté hace 25 años. El gobernador Orbaneja fue sustituido por Javier Saldaña y su llegada fue inmortalizada con sutil ironía. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si el camarada Saldaña viene a repetir la hazaña del camarada Orbaneja, que la Virgen nos proteja, viva Franco, arriba España. El hospitalito es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien, aunando el esfuerzo de gente generosa sin hacer gala de partidismos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a los 2 autores por este recorrido por la vida de los 2 Guigús y por la pediatría en Tenerife, en Canarias. Muchísimas gracias a los familiares que han querido acompañarnos, a los pediatras que hoy nos acompañan. También a la presidenta de la Sociedad Canaria de Pediatría, Macarena González, por haber hecho posible este acto, y permítanme que también destaque hoy la presencia de alguien que probablemente sin su apoyo y su ayuda no habría sido posible, como es al vicepresidente del Colegio de Médicos, a Pedro Rodríguez, que además es buen amigo y que a veces hace posible lo imposible. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial. Muchísimas gracias por invitar al Cabildo a compartir un hecho histórico tan maravilloso y permitirnos ser actores
en este recorrido por los 125, en esta conmemoración de los 125 años del Hospitalito de Niños y las figuras incontestables de los dos Guigús. Muchísimas gracias de nuevo a los autores por deleitarnos con este maravilloso libro que además está magníficamente ilustrado. Enhorabuena también a las personas que lo han hecho posible, el diseño y magistralmente editado, y de invitarlos a, si no me equivoco, el próximo jueves compartir un rato en el Hospitalito de Niños para conmemorar ese hito tan importante. En el MUNA, sí, en el MUNA, efectivamente. Compartir ese ratito y conmemorar este hito histórico que estoy de acuerdo con el doctor Nieto, que no podemos dejar que pase por alto. Así que muchísimas gracias por venir a este Salón Noble del Cabildo de Tenerife, que se honra con su presencia y bueno, muchísimas gracias a todos.